Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Sintonizando Naturalmente. Mi nombre es Aiyana y llevo ya unos 3 o 4 años con este canal compartiendo información muy interesante sobre temas de gestión de la salud, crecimiento personal, terapias alternativas y sobre todo la sonoterapia y la ecoterapia, que es a lo que yo me dedico. Para el día de hoy traigo un tema muy interesante que es el trabajo con la voz conectada al cuerpo y su capacidad de transformación. Y para ello traigo una invitada muy especial. Su nombre es Ariadne del Mar, que es educadora social, estudió quiromasaje complementado con técnicas de medicina tradicional china, osteopatía, kinesiología, salud integrativa, acompañamiento en embarazo, parto y posparto como doula y profundizó especialmente en la terapia cráneo-sacral con las herramientas de la liberación somato emocional y el método Poyet. Tras su formación como doula y acompañar en procesos de gestación, parto y nacimiento, conoció el canto prenatal. Se formó en psicofonía de Marie-Louise Auser con la especialidad en voz y canto para el embarazo y el parto. Continuó profundizando en las bondades del canto sanador con la formación de oráculo vocal de Alexandra Hostos y tras ser madre, esta experiencia y formación dieron lugar a Recordis, su proyecto actual de autoconocimiento y sanación a través de la voz. Pues bienvenida Ariadne, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Aiyana, por la invitación. Un placer. Ujú. Bueno, pues vamos a empezar ya con este tema tan interesante y primero de todo, pues me gustaría que nos explicaras qué conexión existe entre nuestra voz y el cuerpo y cómo Ujú. podemos utilizar el cuerpo o qué trabajo corporal podemos hacer para poder acercarnos más a nuestra voz auténtica o liberar nuestra voz Mm, o sanar mm. cosas a través de la voz y del cuerpo. Genial, pues empezamos por esto que es muy interesante y al final es un poco lo que engloba todo lo que comparto dentro de mi proyecto de voz como herramienta transformadora. Y ahí se aúna un poco toda mi parte como terapeuta, como osteópata, facilitadora craniosacral y toda la parte de voz. Em, Bueno, si entendemos el cuerpo como una caja de resonancia, que es como si fuera un templo, bueno, una basílica, ¿no? Dentro de la que cómo está ese cuerpo, cómo está esa estructura, va a generar también que la sonoridad y la vibración se emita de una determinada manera. Eso sería así como contarlo de una manera más poética, pero luego esto se traduce en algo real y físico, que es como nuestro sistema óseo, nuestras fascias, lo que ha vivido nuestro cuerpo, las memorias que ha generado por vivencias y experiencias, muchas veces creencias limitantes o limitaciones externas que nos han impuesto, eso va condicionando cómo está esa estructura, cómo está esa caja de resonancia y eso va a condicionar cómo es la salida de nuestra voz, que es la que habita, ¿no?, dentro de este espacio y que comunica mucho como esa armonía o disarmonía que puede haber entre la mente y el corazón. Entonces, podemos trabajar con nuestro cuerpo desde diferentes puntos de apoyo, por ejemplo, ¿no? Hay, por ejemplo, podemos contar así resumidamente el punto de apoyo de la pelvis, pues como el movimiento de la pelvis y trabajar con esa zona con diferentes vocales, activando todo ese centro energético, podemos por un lado, descubrir cómo está esa zona y cómo la voz sale cuando la estamos poniendo en movimiento y a su vez, a través de ese trabajo sonoro, podemos transformar memorias, tensiones, bloqueos que hayan podido quedar en ese área. Entonces, bueno, esto lo vamos descubriendo y transitando en las sesiones, en los talleres o en los retiros a través de diferentes técnicas, ejercicios, propuestas que no tienen que tener un resultado concreto ni son iguales para todas las personas precisamente por eso, ¿no? Porque cada templo, cada caja de resonancia está de una manera y a su vez con la voz podemos transformarla. Mm, claro. Y entonces, imagino que después de hacer ese trabajo, ¿no? En esos ejercicios que propones,
sí que se experimentan cambios, aunque no sé si quizá la persona tiene que continuar haciendo esto como de una forma cotidiana, ¿no? En su casa. Mm, Ya no es suficiente con una sesión o un taller, ¿no? mm, Imagino que tendrá que seguir haciendo para que ya manifiesten esos cambios y haya mm. una mejora, ¿no? Claro, a mí siempre me gusta en los encuentros proponer un trabajo para que las personas se puedan llevar, o una propuesta, ¿no? Para no siempre cargarlo con la cosa del trabajo, una propuesta para que puedan llevarla a cabo en su casa, acotándola y entendiendo que todas tenemos un montón de cosas y que a lo mejor no podemos dedicarle a todo lo que nos parece interesante para nuestra transformación y autoconocimiento, pero sí que lo puedan llevar a su día a día. En una sesión podemos ya descubrir cosas. Lo primero porque, sobre todo cuando se trabaja en grupo, ya la oxitocina que se genera, la conexión, el vínculo, el compartir, eso ya es muy transformador en sí mismo. Luego trabajar con la vibración que relaja siempre, siempre que la ponemos en pro de nosotras mismas y del grupo, siempre va a bajar la actividad simpática del sistema nervioso, con lo cual vamos a generar más endorfinas, más serotonina y eso va a ayudar en nuestro propio bienestar y a darnos clave de que podemos sentirnos así, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y estamos todo el rato en ese estado de alerta. O sea, que eso ya se lo va a llevar sí o sí la persona que lo experimenta. Luego ya hay como cosas que podemos trasladar a nuestro día a día para profundizar mucho o por lo menos que la voz sea otra de esas herramientas que añadamos a la caja de herramientas que todas tenemos, ¿no? De nuestros propios recursos para ponerla en pro de nuestro, pues eso, del bienestar y de la salud y del autoconocimiento. Mm. Estaba pensando que hoy día tanta gente que sufre de estrés y ansiedad, eh, pues en este caso, ¿cómo podría beneficiar el trabajo con la voz y, y qué cambios puede experimentar la persona si hace este tipo de ejercicios? Mm. Pues claro, hay muchas cosas que se puede llevar. Uno, la propia experiencia, como decía antes, ¿no? El hecho de tener la oportunidad de conectar con otro estado que muchas veces se nos olvida que está ahí, que es ese estado más parasimpático y relajado. La situación de vincular con otras personas a través de esta herramienta genuina y del poder tan fuerte que tiene este instrumento que casi el más alto porcentaje de las seres humanas tenemos. Y si no podemos hablar, podemos siempre recibir la vibración también de las demás, o sea que es una herramienta de ida y vuelta. Mm. Eh, pues bueno, luego eso, estas personas, o sea, todas las personas que lo puedan experimentar se pueden llevar una herramienta de meditación, porque hay muchas maneras de, a través del sonido, meditar, liberar tensiones que pueda haber en sus tejidos a través de las diferentes activaciones con las diferentes partes del cuerpo, que puedan desbloquear no solo una emoción, que ya es importante, sino también a veces que decimos, está esta tensión física que la estoy trabajando, que a lo mejor he recibido terapias manuales o estoy haciendo ciertos ejercicios y resulta que la voz también puede ayudarnos en esto. En ese sentido, María Luisa Auser trabajó con muchos profesionales de la salud y descubrieron cómo, por ejemplo, para poner un ejemplo y que las personas lo puedan entender, un segmento de la columna vertebral puede estar bloqueado y a través del sonido podemos resolver esta tensión o podemos percibir que está esta tensión localizada en este sitio, porque cada sonido ocupa como un espacio dentro de todo nuestro cuerpo, ¿no? Hay una escala que podríamos localizar casi muy minuciosamente en cada uno de los registros y de las partes de nuestro cuerpo. Pues si en ese lugar hay un bloqueo, esa vibración que tiene la capacidad de transformar ese sonido que está vibrando más a esa altura, puede verse bloqueado, puede que la persona que tiene el bloqueo ahí pueda no sonorizar bien ese sonido en la escala, pero a su vez, trabajándolo o recibiéndolo por parte de otra persona, puede liberar esta tensión. O sea que realmente los beneficios pueden ir desde ese estado momentáneo, meditativo, pero que ya va a regular el sistema nervioso y nos va a hacer darnos cuenta de la posibilidad que tenemos de entrar en otro tipo de estado, a poder profundizar mucho más allá e ir liberando tensiones, incluso traumas. O sea, no trabajo normalmente desde la perspectiva de liberar el trauma, que creo que es algo bastante complejo y que necesita
un proceso y un acompañamiento profesional muy minucioso, pero sí puede ser parte de ese proceso. Claro, sí, sí. Interesante que menciones el tema del trauma, porque iba a preguntarte que, claro, los traumas de alguna manera, cuando no son procesados, se quedan almacenados, bueno, esa energía se queda almacenada en el cuerpo, y entonces puede aparecer Mm, un bloqueo, una tensión, un dolor, y que al final el mm, cuerpo almacena todas esas emociones que no han sido procesadas o liberadas y me imagino que eso no solamente con terapias corporales, sino también utilizando la voz y también la terapia de sonido. mm, Yo me dedico a la terapia de sonido, sé que determinadas frecuencias pueden ir a esos sitios que están bloqueados y ayudar sí, a que se desbloquee. Pero claro, me parece súper mm, interesante que la persona también utilice su propia voz, que no solamente sea claro. un terapeuta externo que aplica unos instrumentos o su voz, ¿no? Sino que también esa persona utilice su propia voz para sanarse a sí Mm, mismo, ¿no? Eso me parece también una forma sí. de Eso empoderarse. es, sí, porque muchas veces cuando hablamos, ¿no?, de técnicas, herramientas, terapias, a veces parece que eso es la salvación, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es más enriquecedor todavía verlo como que es parte de un proceso y que a veces es la herramienta que abre la llave de un proceso, ¿no? O lo completa o forma parte del camino, ¿no? Pero que como es algo genuino, es una herramienta tan poderosa y la tenemos nosotras, lo que decías tú, ¿no? Es como que empoderador puede ser que esa herramienta pueda servir para nuestro proceso de sanación, ¿no? Y además, claro, muchas veces no pensamos sobre todo cuando pensamos en el canto más desde lo artístico o los objetivos estéticos, pensamos mucho en la técnica vocal y en todo el aparato fonador, en todo caso el diafragma, llegamos hasta ahí, ¿no? Y esto es un manifestador, pero cómo sale la voz o cómo vibran las cuerdas muchas veces es un síntoma de algo que no está alojado directamente en esta zona, ¿no? O muchas, incluso cuando pensamos más desde un punto de vista de biodescodificación o algo así, no, bueno, pues si tengo un bloqueo aquí, puede ser algo que no he dicho o algo que no lo he podido expresar de tal manera, o si hay un bloqueo en la ATM. Bueno, sí, puede ser, pero a veces podemos trazar un camino más, bueno, con más recorrido o darnos cuenta de que ese bloqueo está en otra zona, ¿no? Y esa es un poco la propuesta, ¿no? Poder indagar en eso. Claro. Yo estaba pensando también pues, en el tema de nuestra voz auténtica, o nuestra voz natural, tal como tiene que ser, que quizá muchas veces no está saliendo esa voz, está saliendo otra, que es como Mm, artificial, que es como más la voz de nuestro ego y de nuestros sí, condicionamientos, ¿no? Y si en la infancia, por ejemplo, nos han prohibido expresar lo que necesitábamos y decir nuestra opinión o no hemos podido decir que no a determinadas cosas o no hemos podido expresar emociones, posiblemente eso influye en nuestra voz, ¿no? Que no está saliendo la auténtica voz y que a través de estos ejercicios la voz puede liberarse, ¿no? También cuando la persona claro. recibe la información de que ahora sí eres libre para expresarte tal como tú eres y estás en un espacio seguro. Y quizás ahí es donde ocurre Sí. la magia, ¿no? De que la persona empieza ya a dejar salir su voz y puede hasta sorprenderse de Mm, la voz que sale, ¿no? No sí, sé si nos puedes sí. contar un poco sobre esto. Sí, es muy, bueno, de hecho, tengo recientes justo unos talleres y se dieron cosas muy interesantes, ¿no? Así que lo tengo como muy fresco, aunque haya pasado muchas más veces. Uno, lo que ayuda al grupo en este sentido, ¿no? O sea, como esa armonía que se genera cuando hay varias personas vocalizando y haciendo un mismo ejercicio. Yo también a veces hago propuestas que permiten un poco que haya algo más genuino, en el sentido de que no todas estamos haciendo a lo mejor la misma vocalización, sino que estamos trabajando con vocales y podemos improvisar. Y hay mucho espacio para las disonancias, ¿no? Es como la disonancia es bienvenida, en la disonancia hay muchos armónicos y aunque lo armónico, la palabra nos lleva como a pensar algo como bello, per se o dentro de una técnica, no, es la capacidad de sonorizar que tiene el ser humano, que la tienen muchos otros instrumentos también que se utilizan en sonoterapia, pero que la nuestra, que si cabe, tiene más matices, ¿no? O sea, nuestro propio sonido. Entonces ahí se dan muchos momentos de mucha satisfacción, por un lado, porque no estamos intentando llegar a un objetivo, estamos
trabajando en pro de que salga lo que hay, cómo estamos en este momento, ¿no? Eso es lo que nos va a contar algo más verdadero. Y desde ahí muchas veces salen cosas bellísimas, o sea, es que parece que es un canto de gregoriano lo que se está dando ahí, pero es algo que sale de forma natural cuando se plantea eso, un espacio seguro y ejercicios que ponemos mucho el énfasis en que no haya un, que no se fuercen las cuerdas vocales, que haya cierta posición de la cara, de la musculatura que hemos trabajado antes con activaciones en el cuerpo para que ya haya una liberación facial más grande y por tanto menos tensión en centros energéticos o chakras, trabajo en concreto con los chakras a través de diferentes vocales que activan y resuelven mucha tensión o congestión que hay en estas áreas y desde ahí va fluyendo esa voz más auténtica que muchas veces sorprende, ¿no? A la persona que lo está viviendo. Y más allá de la sorpresa es la sensación de placer, de libertad Sí. y de encuentro consigo misma. Claro, porque esto no es como una clase de canto, que hay clases de canto, que tienes que cantar Mm, de una determinada manera, entonar. O sea, es que no se trata de eso, se trata de que salga tu voz auténtica y a lo mejor no va a ser perfecta ni vas a entonar. Lo importante es que salga lo que tenga que salir. A lo mejor puede ser sí. algo que no te suene muy bien, pero que va a ser para ti sanador, ¿no? Entonces, también es cambiar un Mm, poco el concepto, porque mucha gente se siente avergonzada de su voz o dice, ah, yo no puedo cantar porque yo canto fatal, o sí. canta mejor que yo, pero es que no se trata de eso, o sea, aquí no hay comparaciones, se trata de que tú te permitas expresar con tu voz lo que necesites. Como nombrabas esto, ¿no? De cómo a veces pensamos que otra persona canta mejor que nosotras o alguien tiene más derecho a poner su voz en voz alta, valga la redundancia, que una misma. Y he tenido varias oportunidades de tener personas que son cantantes profesionales en los talleres y que no viven su voz desde la libertad ni desde la autenticidad y como algo fluido. Bueno, ha sido su herramienta, quizás entraron en ella porque, bueno, pues querían indagar o porque les encantaba cantar, pero luego la técnica vocal les ha ido llevando o las exigencias del trabajo con la voz y de tener que llegar a unos estándares les Mm. han llevado a un lugar de sufrimiento muchas veces, ¿no? Entonces, en estos talleres la propuesta es salirnos de ahí. Yo lo primero que digo es, yo no soy profesora de técnica vocal, no he llegado a esto desde ahí. También yo he sentido en la infancia muchas restricciones y muchas sensaciones no positivas en el quinto chakra, en la zona de la garganta, pero siempre me gustó cantar y desde ahí pum, se fue trazando un camino que me ha llevado hasta aquí, aunque he recibido clases de técnica vocal, he cantado en un coro, en un par de grupos así no profesionales, pero bueno, bastante tiempo. Y aún así el camino es otro, ¿no? Es en paralelo, no es incompatible, pero es alternativo. Pensaba en una sesión que di ayer, había una sensación de liberación muy grande, eran mujeres en este caso, todas las que estaban en el taller, y en un momento que hacemos al final, muchas veces en un cierre de las sesiones con un jacuzzi sonoro, ¿no? Como que nos cantamos las unas a las otras para también recibir la vibración. Yo normalmente no participo recibiendo, siempre me quedo como en la parte de ofrecerlo para acompañar al grupo. Y me dijeron, no, pero también te lo hacemos a ti, ¿no? Y bueno, entre que no, esto era un canto, ¿no? Estábamos haciendo un canto, en concreto con una melodía determinada, no era una vocalización así más libre. Y en el momento de compartir otra vez, ¿no? Como la tensión de, ostras, no la vergüenza. Entonces, bueno, esto nos indica que es que, claro, tenemos pues que profundizar en ello, Claro. Bueno, ¿no? yo creo que Que no a la primera. cuando surgen esas cosas, tampoco hay que verlo como negativo de, ah, pero no me ha salido bien, sino también es algo que podemos observar en nosotras, que es una Claro. información que está ahí, que es una oportunidad para sentir eso, observarlo y hacer algo con eso, hacer algo de diferente. O sea que yo Sí, creo que cualquier cosa que salga, como si incluso te puedes quedar sin voz en un momento dado sí, o no te sale la voz, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué me está diciendo? Algo me mm, está diciendo mi voz o mi cuerpo, ¿no? En este momento y mm, de dónde viene esto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy sanador trabajar así. Y bueno, ya aprovecho ahora para decir, ya que has comentado lo de tus talleres, que sí, estamos preparando un retiro que iba mm, a ser la semana que viene, pero posiblemente lo vamos a aplazar. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, ese será un retiro
en el que trabajaremos sobre todo con la voz, aunque vamos a hacer también otras actividades, actividades de conexión con la naturaleza. Yo también daré un viaje de sonido y nosotros vamos a dar nuestros talleres de voz. Y bueno, pues Ariadne hará el taller pues con lo que ya estaba explicando, ¿no? Desde el trabajo corporal y, y yo pues daré un taller de voz con el tambor, o sea, es utilizar el tambor chamánico acompañando nuestra voz. Entonces, si os interesa, pondré la información en la descripción del vídeo. Entonces, como os digo, posiblemente ya lo aplacemos para el otoño y estad atentos si os interesa. Y bueno, seguimos entonces. No sé si hay algo más que quieras comentar, porque has mencionado algo sobre el trabajo con los chakras, que yo Sí. también conozco este tema, ¿no? De las distintas vocalizaciones, ¿no? Vocales que utilizas para cada chakra. No sé si a nivel de chakras, a nivel energético, quieres comentar algo más del trabajo que haces con la voz. Bueno, ahí hay muchas cosas que podemos contar que son, bueno, que son las cosas en las que profundizamos en los talleres, porque sí que doy bastante información también para, bueno, para también esa parte del el interés, la curiosidad y la parte racional entienda un poco qué es lo que estamos vivenciando. Entonces, bueno, cuento información sobre cada chakra, cómo está vinculado con diferentes glándulas del cuerpo, con diferentes procesos vitales, luego, bueno, la conexión que tienen los chakras con un color determinado con algún sonido. Y entonces y con cada vocal, ¿no? Y entonces vamos profundizando en las vocalizaciones con cada una de estas vocales y precisamente lo que decías tú, ¿no? Esa escala energética, el que es como yo le llamo a ese trabajo y a esa indagación a través de las vocales, muchas veces salen cosas que nos sorprenden, ¿no? De repente una vocal que me cuesta mucho más que otra, que está relacionada con una zona que no me esperaba, o sí, o de repente me dice, no, es que verdaderamente yo aquí tengo un bloqueo, ya sea una disfunción que tengo localizada, incluso un proceso de enfermedad, o a veces es algo más emocional. Y desde ahí siempre pongo ¿no? el apunte en lo que decías tú. Esto nos da información y eso es lo que nos interesa, no que salga de una manera o que salga de otra, sino más bien cómo sale, nos puede estar diciendo, nos puede estar dando una información interesante y es por ahí, ¿no? Por ahí es por donde puede ser interesante indagar. Si te ha costado más el trabajo con la E, si te ha costado más el trabajo con la U, pues entonces esto está relacionado con un determinado chakra y unas determinadas funciones o emociones. Entonces, bueno, pues por ahí a lo mejor es por donde podemos profundizar. Depende de cómo sea el formato de taller, por ejemplo, en un retiro como el que proponemos, pues también me gusta dejar unas preguntas y proponer algo para que la gente se lleve eso a casa, ¿no? Como pues un trabajo de unos cuantos días para que puedan profundizar y ofrecerles también la posibilidad del feedback y que lo puedan anotar y ir llevando un registro bueno, de las informaciones nuevas que vayan saliendo. Ujú. Bueno, y ahora me gustaría que habláramos un poco sobre el tema de cómo la voz se ha utilizado como medicina en las culturas ancestrales. Mm, Para ellos, bueno, el trabajo con la voz, o, bueno, la música en general, no era algo para entretenimiento como y que se da ya más importancia a lo estético, ¿no? Como pasa en nuestra cultura occidental moderna, sino que la voz, toda la utilización de la voz y de diversos instrumentos ancestrales eran más para sanación, era para rituales, para conectar con algo más grande, ¿no? Con el gran espíritu. Los chamanes lo utilizaban, por supuesto, en sus sanaciones. mm, Y bueno, si nos puedes comentar algo sobre esto y también el poder de la intención en este tipo de sí. trabajo de la voz, ¿no? De utilizar la voz como Mm, medicina. mm. Sí, yo creo que todas y todos sabemos al final o alguien nos ha contado en algún momento, que los cantos, pues nos podemos ir a eso, a culturas o sociedades más ancestrales, o incluso ¿no? en unas generaciones anteriores a las nuestras, ¿no? Como la gente se juntaba a lavar y cantaban, o esos cantos, los cantos de las panaderas, los cantos acompañando el nacimiento, la muerte, los tránsitos, los rituales de paso.
Y es verdad que algunas culturas lo han tenido todavía más presente, como son todas aquellas que están más vinculadas al chamanismo, no solo latinoamericano, que igual es el que siempre nos evocamos primero, ¿no? O hay más conocimiento ahora en Occidente de ellos, sino, bueno, hay chamanes en muchos sitios de Ujú. Europa, bueno, en África, ¿no? Aunque no se llamen exactamente así, y han utilizado siempre la voz para, uno, potenciar, como puede ser potenciar una planta, ¿no? O sea, utilizar una planta para curar a alguien y cantarle a esa planta con una intención, como tú decías, o sea, no es por eso son cantos que muchas veces no utilizan tantas palabras, incluso a veces son palabras o fonaciones que no tienen un sentido concreto, eh, porque es más el poder de la intención y podemos cambiar la intención, podemos utilizar las mismas palabras para ponerle una intención diferente o los mismos sonidos con una intención diferente. Y en esto también incidimos en las propuestas de Recordis o en los retiros o talleres. En la capacidad que tiene juntar estas dos cosas, el sonido, la vibración y la intención. Y ahí es donde se puede dar la sanación. Y la vibración está en todo, ¿no? O sea, todo, desde el punto de vista de la física cuántica, todo tiene una frecuencia y al final la materia está compuesta de vibración, ¿no? Y eso, bueno, ya lo decían los textos antiguos, incluso los que nos quedan un poco más cerca culturalmente, ¿no? Primero fue el verbo, Ujú. y después la materia, ¿no? O sea, como primero se puso la palabra y de ahí se dio la forma. Claro, Entonces, bueno, pues esto nos habla del poder que tiene para acompañar nuestra vida, para favorecer esos tránsitos y cómo ya, pues, culturas milenarias y que por suerte todavía tenemos la información de cómo lo han vivido y todavía hay muchas que están vigentes y también que traemos, ¿no? Las sociedades actuales las traemos a nuestra vida como método de sanación, pues por algo es, ¿no? Porque tienen realmente un gran potencial y que está vinculado con todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Con cómo cambia nuestro estado interno y externo, cómo podemos eh, transformar una planta o cómo podemos escuchar esa planta y darnos cuenta de que esa planta tiene una vibración y nos puede transmitir una canción. Eso ya lo suelen hacer personas con una sabiduría quizá Como por ejemplo hacen con más los ícaros que viven claro. en la ayahuasca, ¿no? Pues ahí tienen el Sí. canto que está relacionado con esa planta. Mm, Y es curioso porque en estos cantos se utilizan mucho los sonidos vocálicos, ¿no? Y es como que alargan los sonidos. También en el sí. canto gregoriano se alarga mucho el sonido, ¿no? Entonces las vocales es verdad que tienen mucho poder sanador, ¿no? Tienen por la vibración, ¿no? Claro, Mm, claro, yo sí me digo que es como son el alma, ¿no? De las palabras y las consonantes serían la estructura. eh, y bueno, pues es que tienen más sonoridad. De hecho, cuanto más las alargas, más capaz. Esto hay que experimentarlo, ¿no? Porque lo podemos decir y dices, bueno, sí, pues, pero sí, por eso proponemos que os apuntéis a alguna de estas claro, propuestas, ¿no? claro. Para vivirlo. Pero cuanto más se alarga la vocal, más capacidad tenemos de liberar aquello que está alojado en esa zona donde resuena más esa vocal. Claro, claro, sí. Y esos cantos ancestrales muchas veces tienen Mm. esa forma, ¿no? Sí, de una forma intuitiva ya sabían estas cosas, entonces yo creo que nosotros Mm, como que sí nos hemos desconectado de toda esa sabiduría ancestral durante mucho tiempo y ahora cada vez más estamos volviendo a nuestros orígenes. Yo creo que más personas mm, están despertando y recordando realmente de dónde venimos y que eso está también en nuestra memoria celular de alguna forma, todo este conocimiento, sí, recordando. Y el trabajo con la voz nos puede ayudar, claro, a despertar eso. sí. Y antes Mm, has mencionado también el tema del embarazo y el parto, y como sé que también trabajas con eso, si nos puedes contar un poquito sobre el tema, de cómo mm. utilizas la voz para acompañar a mujeres en el embarazo, en el parto. Entonces, bueno, hay una conexión tanto energética y fisiológica también entre la vulva, la vagina, el cuello del útero, el cérvix y nuestro útero con la garganta, las cuerdas, la lengua, la cavidad de la boca. Y de hecho eso lo podemos experimentar
aunque no estemos embarazadas o no lo hayamos estado nunca, podemos hacer, pues, por ejemplo, evocar el pudor muchas veces, ¿no? Cuando algo, bueno, parece que tiene una connotación sexual y se nos enrojece la cara o los labios, o como un beso puede estimular también la zona genital. Estas son cosas que nos pueden a lo mejor ayudar a entender esto que voy a decir, ¿no? Pero toda la relajación de toda esta zona y viceversa, y en sentido contrario, la relajación y la conexión con toda la pelvis, el diafragma pélvico y toda la zona genital mmm, puede ayudar mucho bueno, pues a todo el paso por el canal del parto de la bebé o del bebé y a la vivencia, sobre todo de una manera diferente de la madre que está gestando y luego pariendo. Por un lado, porque la voz como genera estas endorfinas, esta serotonina y esta oxitocina, ya es una manera de generarnos bienestar durante el embarazo y de conectar con nuestra bebé o nuestro bebé a través de ese pico todavía más de oxitocina. Podemos incluso luego utilizar esos cantos que hemos utilizado, esas vocalizaciones que hemos utilizado en el embarazo, una vez que nace el bebé, para calmarlo, para acompañarlo en sus procesos de salida de dientes, de cólicos. Puede ser un recurso más y que nos da esa sensación de empoderamiento que comentabas al principio, ¿no? De poder hacer algo y algo que además funciona. Hay más experimentos hay vídeos grabados en YouTube y así de niños que responden al cuenco tibetano, ¿no? Que con el sonido del cuenco tibetano, de repente, de estar en un estado de excitación, de repente, ¡bum! Bueno, pues con el poder que tiene nuestra voz, que además es el primer sonido que conocen, ¿no? Es lo que están escuchando ahí dentro en esa vivencia intrauterina, pues es un vínculo muy bonito de cara luego a la parte, a la vida, ¿no? Después de la gestación. Eso por un lado. Y luego de cara al parto, eh, bueno, y eso durante el proceso de embarazo, ya eso nos va dando también un autoconocimiento de cómo está nuestro cuerpo, una posibilidad de relajarlo, de resolver posibles tensiones que nos ayudan como mujeres que estamos viviendo simplemente y más que estamos viviendo ese momento de dar vida con todo lo que supone y luego que es más difícil después estar tan en contacto con una misma, pero bueno, tener esa vivencia anterior nos puede como enraizar y colocar en otro lugar. Y Ujú. luego de cara al parto, y esto ya es un gran recurso para acompañar las contracciones, para liberar todo ese canal del parto y acompañar con los diferentes movimientos todo el proceso de parto. Hay vocalizaciones más específicas para ello. Hay otras técnicas también que trabajamos independientemente de que el taller esté enfocado al embarazo y al parto o no, como es el canto carnático, por ejemplo, un cantor del sur de India, que tiene una determinada escala que ayuda mucho a entrar en un estado, unas determinadas ondas cerebrales que ayudan mucho a la relajación y a la conexión con la bebé o el bebé, pero también con una misma. Por eso se pueden utilizar como herramienta de meditación para cualquier persona, pero que también trabajamos específicamente con ellas para el embarazo o Muy incluso. interesante todo esto que comentas. Bueno, vamos a ir ya cerrando el vídeo y solo quería preguntarte si hay alguna cosa más que quisieras comentar sobre el tema de la voz, de bueno, esta forma de trabajar con ella, algo que no hayamos dicho, ya para terminar. Bueno, creo que hemos hecho así un repaso bastante, Ujú. bastante interesante por diferentes cosas. Cada uno de los apartados de los que hemos hablado nos puede dar para largo y tendido. Para eso, bueno, pues invito a que le interese y que le haya parecido, bueno, estimulante esta charla, pues que se apunte a una experiencia como puede ser la del retiro que proponemos y a profundizar. Yo creo que, bueno, que es bastante completo lo que hemos contado, Perfecto. ¿no? Y sí, yo también invito a las personas que nos escuchan que si se quieren apuntar a este retiro que va a ser maravilloso y además cerca de Manzanares del Real, que es un lugar precioso, pues que ahí dejaremos la información, que me puedan escribir por privado y les doy información más detallada si quieren. Y bueno, pues también podéis contactar con Ariadne pues, para los talleres que va a estar ofreciendo próximamente. Bueno, pues ya para terminar, quería deciros que podéis darle like a este vídeo si os ha gustado, dejar vuestros comentarios sobre este tema y también preguntas si tenéis. Y también os animaría a suscribiros a mi canal
para que toda la información que comparto aquí siga expandiéndose y llegue a mucha gente. Muchísimas gracias, Ariadne, por aceptar mi invitación, por haber estado conmigo en este vídeo hablando de este tema tan interesante. Nada. Bueno, que muchas gracias a ti y que muchas ganas tengo de que compartamos ese espacio para poder ofrecer a otras personas bueno, esto que las dos hemos descubierto y que es Mm. que tanto nos aporta y que tantas ganas a mí me genera y creo que a ti también de compartirlo y que se expanda. Sí, sí, eso es, sí, sí, con muchas Sí. ganas de que podamos hacer por fin este retiro. Seguro que sí que Mm. va a salir para el otoño. Y nada más, pues te mando un abrazo grande y hasta pronto. Adiós. Un abrazo, adiós, gracias.